Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy estamos con doña Irene Cañas, es la presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Electricidad, en un programa pregrabado, lo grabamos en los últimos días, y hoy por supuesto lo estamos emitiendo al aire. Doña Irene, bienvenida a Matices, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación y un placer estar acá. Igual un gusto, yo no la conocía personalmente, así es que bienvenida. No nos conocíamos personalmente. No, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal el reto, este primer año de dirigir al ICE? Es un reto bastante grande, pero sí me motiva en muchos aspectos. Le comentaba hace un ratito que en el ICE no hay un día parecido al otro, todos los días son muy distintos. Y cada día encierra sus propios retos. Sí, le decía yo también, fuera de micrófono, al inicio, que es una institución compleja. Es compleja porque tiene muchas aristas con las que hay que trabajar o coordinar y todas con intereses muy distintos. Además, tenemos que estar claros de que el ICE es, yo lo digo así en los foros, es un ornitorrinco, ¿sí? En el sentido de que tiene una área en competencia, que es el sector de telecomunicaciones, y tenemos el sector de electricidad con otras condiciones y otras reglas del juego totalmente distintas. Entonces somos una mezcla extraña. Bastante, dicho sea de paso, pero además usted es la primera mujer que preside el ICE desde su creación. Así es. Yo, digamos, per se no debería constituir para nada un reto, excepto por la cultura machista, digamos, de que durante la enorme parte de su existencia fue dirigida por un hombre. ¿Eso ha pesado en algo? ¿Se le ha complicado en algo? No el ser mujer, sino la cultura machista que reinaba en el ICE. Ha sido muy interesante, porque he recibido muchos deseos, principalmente de los hombres, de los técnicos, de que ojalá me vaya muy bien. Sí. Sí, incluso, genuinos. Incluso de lo que más me ha llamado la atención es el ICE tiene la costumbre de hacer un acto cuando se van a jubilar las personas. Y en lo que yo llevo de estar en la institución se han realizado 3 actos. En donde se les da un reconocimiento, en donde se les agradece el trabajo en la institución, y viera qué curioso cómo los señores felices de conocerme, incluso algunos me llevan regalitos de la zona de donde vienen. En la última, un señor me trajo unos bizcochos riquísimos de Guanacaste y unas empanaditas de Chiverri. Qué bueno. Sí, entonces he tenido de verdad que más bien muestras de mucho apoyo de parte de los técnicos del ICE. Bueno, me alegra mucho escuchar eso. Yo un día de estos, cuando usted anunció la situación financiera del ICE, hice un comentario que era alguna crítica al ICE, pero al mismo tiempo era algo bueno para usted. Yo decía, bueno, finalmente alguien llegó y dijo, ¿para qué? Y porque yo creo que la ausencia de esa pregunta, ¿para qué?, es muy común en Costa Rica. A veces nos empatinamos en un disco, pero nadie dice, un momento, ¿y esto para qué? Y creo que el proyecto hidroeléctrico más grande que se estaba planteando, en un momento alguien dijo, ¿y para qué? Y bueno, resulta que no era para nada que fuera fundamental, ¿no, Irene? Vamos a ver, yo no lo pondría de esa manera. ¿Por qué? ¿Le suena muy feo? No, o sea, digamos que esa segunda parte de que no fuera para nada fundamental, es la que yo no la pondría de esa manera, y voy a explicar por qué. Nosotros hemos tenido un cambio radical en los últimos años en nuestra economía y en nuestros patrones de consumo eléctrico. Entonces, cuando en su momento se puso sobre la mesa el proyecto de IQIS,
los supuestos eran unos muy distintos a la realidad que tenemos ahora. O sea, teníamos una estimación del crecimiento de la demanda eléctrica que iba a seguir creciendo en la tasa alrededor del 4, 5 o hasta el 6%, porque en el pasado tuvimos ese comportamiento de crecimiento de la demanda. Sin embargo, han pasado muchas cosas en nuestra economía que ahora tenemos un escenario muy diferente. Tenemos una economía muy basada en servicios ahora, y en servicios lo que se consume mayoritariamente es iluminación, aire acondicionado y equipo de cómputo, muy distinto a lo que teníamos hace muchos años cuando estaban aquí las maquilas, maquilas que hacían ropa o algún otro tipo de artículo que consumían muchísima electricidad. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos también la generación distribuida, que comúnmente la gente lo conoce como los paneles solares que se instalan en las casas, en las industrias y en el comercio. Además de eso, sumemos que el país se ha avanzado mucho en materia, digamos, de educación, de eficiencia energética, y ya tenemos una población que naturalmente compra los fluorescentes compactos o naturalmente decide cambiarse a tecnología LED, que es mucho más eficiente. Entonces, eso... Todas esas razones o comportamientos que hemos tenido hacen que ya la demanda no crezca en un 4% ni en un 5%, mucho menos. La demanda está creciendo en algunas ocasiones en menos del 1%. Eso no implica que el país no esté creciendo o desarrollándose, todo lo contrario, sino que lo estamos haciendo de una manera más eficiente. Justamente ayer estábamos analizando un gráfico donde nos comparamos con otros países y la tasa de consumo energético de Costa Rica versus el índice de desarrollo está en un nivel alto importante, y eso es que estamos produciendo más de manera más eficiente. Entonces, con menos consumo eléctrico. Exactamente. Entonces, volviendo al DIQIS, el DIQIS tenía una razón de ser en su momento histórico. DIQIS hubiera sido el proyecto más grande, mucho más que Reventazón, de toda la región centroamericana. Y ese proyecto se empezó a estudiar y se empezaron a hacer una cantidad de estudios que se requieren para un proyecto hidroeléctrico en su momento histórico. Sin embargo, la historia también nos dice que es alrededor del 2010 donde organismos internacionales nos dicen, bueno, un momentito, usted va a afectar territorios indígenas. Entonces, usted no puede desarrollar ese proyecto como lo ha hecho en otros lugares. Al tener usted territorios indígenas, tiene que hacer una consulta. Y esa consulta tiene que cumplir con ciertos requisitos. A partir de ahí, la cosa se puso más cuesta arriba, ¿verdad? Y eso implicó varios años de atraso. Y porque había que definir cómo se hacía la consulta, quién hacía la consulta, quién iba a validar la consulta, y es, sino hasta la administración pasada, que el viceministerio de la presidencia asume el reto de definir la metodología para hacer la consulta en territorios indígenas. Y es una metodología que no es únicamente para el proyecto DIQIS, todo lo contrario. Se hizo esa metodología para cualquier proyecto de infraestructura que requiera desarrollarse en un territorio indígena. Volviendo otra vez a la pregunta, o sea, el proyecto DIQIS tuvo su razón de ser. ¿Valía la pena con esas proyecciones? Valía la pena con esas proyecciones, exactamente. Doña Irene, ¿y seré muy injusto si digo que se equivocaron en las proyecciones? Yo diría que un poco injusto en el sentido de que no veíamos venir muchos de estos cambios. No los veíamos venir. Claro, o sea, el tema de la generación distribuida jamás nos imaginábamos que iba a llegar tan rápido. Claro, porque lo que quiero entender, por eso me atreví a preguntarle si le parecía injusto, era si la coyuntura, ¿verdad?, fue disruptiva, o sea, si nadie podía esperarla, o si el análisis no fue tan adecuado. Yo diría que hubo una disrupción y la sigue habiendo, en el sentido de
yo no soy historiadora, ¿verdad? Sin embargo, usted es ingeniera civil. Si nos ponemos a ver, ¿verdad? Yo no podría decirte cuándo fue ese punto de inflexión, claro, en donde dejamos de apostarle a la maquila y nos convertimos en una economía de servicios y llenarnos de call centers y llenarnos también de industria ya más específica de artefactos médicos. No sabría decirte dónde fue ese cambio, ¿verdad? Que eso influye mucho en que ya el aumento de la demanda no fuera de un 4%, sino que empezara a bajar. No nos imaginábamos que el tema de verdad de la generación distribuida iba a ser tan rápido, ¿verdad? Donde hoy, hoy no solo el ICE tiene ese reto, lo tienen todas las empresas eléctricas a nivel mundial. Pero era imposible preverlo. No me atrevería a decir que sí era imposible. Pero era difícil. Sí hay otro aspecto que me gustaría poner aquí sobre la mesa, y es que nosotros tenemos un marco legal en materia de electricidad que está lleno de parches, ¿verdad? Es como un quilt, que lo que hacen las señoras que pegan pedacitos de tela diferentes, claro, es algo así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la primera ley es la ley de creación del ICE. Y al ICE se le dice en el año 49, usted es el responsable de que haya abastecimiento de electricidad. Si algo falta, es culpa suya. Eso nos dicen hace 70 años, ¿verdad? Luego empiezan a sumarse otras leyes. Cuando se crea la ley de las cooperativas de electrificación rural, que en la ley les dice, usted puede hacer lo que quiera para abastecer su área de cobertura. Igual pasa con la ley de las municipales, de SPH y de JASEC, ¿verdad? A eso después sumarle la ley 7200, que es la ley que permite la generación privada. ¿Qué fue, digamos, el común durante muchísimos años, ¿verdad? Cuando teníamos a todos estos jugadores? El ICE usualmente llamaba a todos y les decía, dígame qué es lo que tiene usted en su planificación. ¿Qué piensa hacer usted en materia de generación eléctrica? Entonces, cada quien decía, yo tengo el proyecto Patito 1, hidroeléctrico, el proyecto Gallina 1, eólico, y etcétera. Y no siempre se desarrollaban. Entonces, el ICE le daba seguimiento, bueno, ¿cómo le va con Patito 1? ¿Cómo le va con Gallina 1? Y podían pasar muchísimos años y no se hacía ni Patito 1 ni Gallina 1. Entonces, el ICE siempre decía, ok, si eso no se hace, yo tengo que hacer algo, porque es mi responsabilidad. Por la ley del 49. Que haya electricidad, ¿verdad? Con la generación privada sucede exactamente lo mismo. Con la generación privada, el ICE puede hacer un concurso y de ese concurso adjudicar las plantas, y no necesariamente las plantas entran en la fecha que se acuerda. Claro. Y casi siempre hay multas. O tenemos casos que no se hicieron del todo, a pesar de estar adjudicados los proyectos, o que el atraso puede incluir 6, 7, 8 años de atraso. ¿Por qué? Porque la ley 7200 resulta que el requisito que pido es que tenga una elegibilidad, y la elegibilidad es un checklist muy básico. No tienen viabilidad ambiental los proyectos, y tampoco se les pide que sean dueños de los terrenos. Entonces, dos detallitos. Exacto, dos detallitos. Entonces, yo adjudico un proyecto y todavía le queda mucho camino que recorrer. Claro. Y en varias ocasiones ese camino no llega a un buen término, no logran la viabilidad ambiental, más que todo por temas sociales, o no logran finiquitar las compras de los terrenos a tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que al final el ICE siempre tiene la responsabilidad de ver qué está pasando y cómo va a suplir ese faltante. Si no se hace en esos proyectos, ¿qué va a hacer el ICE? En un momento histórico se decía, ok, DICIS es la solución, ¿verdad? En el año 2011, cuando ya era una realidad que DICIS se iba a atrasar por todo el tema de la consulta indígena, el MINAE emite un decreto. Y en ese decreto dice, ICE
llene todo lo que pueda la generación privada, el porcentaje que la ley permita de generación privada. Hágalo rápido. El mismo MINADE le dice a las empresas cooperativas de electrificación rural, hagan todos los proyectos que puedan, y a las municipalidades hagan todo lo que puedan, porque si no, va a haber desabastecimiento. Entonces, si nos ponemos a ver, ¿verdad? Eso sucede en el 2011. El ICE hace los concursos. Y estamos hablando que en el 2011 se hacen los concursos, se hacen las adjudicaciones, y la mayoría de esas plantas entraron en operación el año pasado. La gran mayoría entraron en operación en el año pasado. Un porcentaje muy alto de eólicas y unas cuantas hidroeléctricas. Y entonces, desde el 2011 hasta la fecha, nos cambia radicalmente el comportamiento. Entonces, ya no seguimos con ese crecimiento. Y aún así, dotamos al país de un montón de plantas más. A eso sumémosle reventazón. Y reventazón también se hace diciendo, ok, yo adjudiqué todas estas plantas. Sí, pero si no entran, aquí está reventazón. Exactamente, okay. Exactamente. Disculpe que sea tan crudo en ese análisis, pero vamos a ver, botamos la plata de Iquis. Es curioso, ¿verdad? Como lo pinta usted, botamos la plata de Iquis. No botamos la plata de Iquis. ¿Qué nos queda de eso? Porque resulta que siempre en cualquier proyecto hay que hacer investigación. ¿Sí? Y no siempre las investigaciones son lo que uno espera. Y ya en la historia, por ejemplo, nosotros tuvimos una investigación que no dio frutos en geotermia. ¿Verdad? Y que sencillamente se invirtió en una investigación y se dio cuenta que no había recursos suficientes como para desarrollar una planta, y bueno, para eso se hace la investigación. Igual pasó con el proyecto Savegre. El proyecto Savegre se hizo muchísimos años de investigación. ¿Qué nos íbamos a imaginar? Que iba a llegar una administración que iba a declarar el río Savegre libre de represas. Y se declaró libre de represas. Y hay muchísimos años de investigación en el proyecto Savegre. Entonces, la investigación es necesaria. ¿Y qué es lo que pasa? A todos, claro, se nos para el pelo, ¿verdad? Cuando vimos el monto del proyecto de Iquis. Sin embargo, la investigación siempre es proporcional al tamaño del proyecto. Todo lo que se gastó en Iquis es en investigación. Sí. ¿Cuánto fue? El monto en dólares anda como en alrededor de 150 millones de dólares. En algunos casos sí se compraron terrenos, porque todo lo que es la investigación de geofísica y de sísmica, se tienen que hacer pequeñas explosiones. Y el impacto es importante, y entonces lo que se busca es minimizar ese impacto, y entonces muchas veces se prefiere comprar los terrenos para hacer la investigación sin ningún problema. Entonces sí se compraron algunos terrenos, además de los terrenos donde se pusieron los campamentos de la gente que hacía los estudios, y estamos hablando que son muchos estudios, además que se había avanzado también en la parte ambiental y social. Se había hecho muchísimo trabajo de acercamiento con las comunidades para ver también todo el análisis de la parte de biótica y de flora, fauna, etcétera, en todo lo que tiene que ver con el estudio de impacto ambiental. Entonces, según su criterio, la plata no se votó. Cuando uno invierte en investigación, es una inversión que no siempre va a tener un retorno positivo o el esperado. No se votó. Es una inversión. Ok, hablemos de platas en general, ya no solo de Iquis. ¿Cómo están las finanzas del ICE? Vamos a ver. El trago del vaso no sé si es que se está preparando para algo. No, de que se me seca la garganta. Bueno. Ayer en una entrevista me dijeron que yo era una taravilla. ¿De verdad? Sí, entonces... Aquí tiene hora y 20, no se preocupe. Vamos a ver. Yo me encuentro un panorama complicado a nivel financiero. Y hay varias razones de ese panorama. Algunas tienen que ver con lo que acabo de explicar. La demanda no ha crecido y tenemos una oferta suficiente de electricidad. ¿Qué quiere decir eso? Podría ser superabundante inclusive, más que suficiente. Digamos que nos sobra,
En este momento nos sobra, en algunas épocas del año. Okay. Porque al tener una matriz renovable, tenemos una cuota importante de energía eólica que no siempre está disponible y una cuota importante de hidroeléctrica que no siempre tenemos agua. Este es un año difícil porque es un año del Niño, es un año seco que no vamos a tener la misma generación hidro que tenemos en otras ocasiones. Volviendo al tema de las finanzas, entonces, en este momento, la directriz que se emitió en el 2011 se desarrollan varios proyectos de generación privada que la ley da una seguridad jurídica a los inversionistas en el sentido de que hay un contrato que se firma por 20 años de compra de energía. Okay. Entonces, aunque no la necesitemos. Aunque no la necesitemos, hay un contrato. Exactamente. Entonces, tenemos varios contratos de compra de energía hidroeléctrica y eólica que tenemos que honrar esos contratos por varios años. Hay algunos de esos contratos que fueron de la primera camada, digo yo, de la ley 7200, que ya están pronto a vencerse. Y lo que he pedido yo al interno del ICE es que tenemos que sentarnos para analizar las condiciones en las que vamos a renovar esos contratos, porque no pueden ser las mismas condiciones. Okay. Entonces, por un lado tenemos menos demanda, ¿verdad? Menos demanda eléctrica, una oferta que sobrepasa las necesidades en algunos momentos del año y un montón de contratos que tenemos que honrar. Entonces, a eso sumémosle el tomar la decisión de suspender DICIS y eso implica contablemente pasar a gasto las inversiones de toda la investigación de DICIS. Entonces, solo el hecho de esa decisión ya es lo que llaman los contadores un hecho relevante, que es un evento puntual, ¿verdad?, de una situación específica. Okay. Entonces ya eso nos hace traernos abajo los indicadores financieros de la institución. Entonces, por un lado, menos ingresos, más capacidad instalada, más contratos y pasar DICIS a gasto. Entonces, eso hace que el cierre del 2018 sea un cierre en números rojos, ¿verdad? ¿Qué sucede también? Hay que sumar que entra a operar Reventazón. Y ya una vez entrando a operar Reventazón, empiezan los compromisos financieros de los préstamos que adquirimos para desarrollar Reventazón. Entonces, me aumenta la carga de compromisos financieros. A eso súmele que un porcentaje importante de la deuda que tiene el ICE es en dólares y nos afecta las fluctuaciones cambiarias. Entonces, todos esos factores hacen que el 2018 realmente fuera un año rojo, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de telecomunicaciones, pero alguno de los elementos, porque ya me dio varios, uno tiene que ver con generación eléctrica, el otro tiene que ver con el pago de deudas, el otro tiene que ver también con el pago de deudas en dólares. ¿Hay alguno que venga de telecomunicaciones, algún elemento? Sí, hay un elemento que viene de telecomunicaciones y que tiene que ver con la telefonía fija. Okay. Desde que estoy en este reto, ¿verdad?, me he dado cuenta que ocupamos mejorar las leyes, o cuando hacemos las leyes tenemos que pensar en que las cosas están cambiando y muy rápidamente cuando hablamos de tecnología. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se hace la ley de apertura del ICE, la ley 8660, en esa ley se le dice al ICE, usted se queda con el monopolio de la telefonía fija y usted es el responsable de que le llegue telefonía fija hasta el último rincón del país, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El ICE había llegado hasta el último rincón con lo que conocemos como la plataforma de cobre. Esa era la tecnología con la cual le llegamos a todos los rincones del país con telefonía fija. Esa tecnología ya está obsoleta. Entonces, ¿qué es lo que se está usando ahora? Fibra. Tenemos muchos operadores que ofrecen tecnología de telefonía fija con fibra o lo que se conoce como IP. Entonces, al final, hay gente que se desconecta de cobre y
con cualquier otro operador contrata un servicio de IP. Entonces sustituyen la telefonía fija tradicional con IP. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Al final sí estamos en competencia con la telefonía fija. Y en la práctica. En la práctica, exactamente. Y la plataforma de cobre en estos momentos no recibe los ingresos suficientes para pagar el costo de la plataforma, porque mucha gente se ha ido de cobre. Y aquí o dejó de usar teléfono fijo. O dejó de usar teléfono fijo. Pero ahí tenemos un tema generacional, ¿verdad? Y la mayoría de los adultos mayores se sienten más cómodos con el teléfono fijo. Nosotros podemos en estos momentos, en algunas áreas del país, sustituirle ese teléfono de cobre con IP y resolvemos problemas. Y voy a decir cuál, que no sé si te ha pasado, pero en la casa de mis papás o en la casa donde yo vivo, que era la casa de mi abuelita, con mucha frecuencia en el invierno se mete un ruido. La humedad en la línea de cobre. Exactamente. Ese es el problema típico de la línea de cobre. Típico. Entonces, con IP yo resuelvo eso y elimino eso. Sin embargo, nosotros todavía no hemos llegado a todo el país con fibra. Hacia eso vamos, pero todavía no estamos ahí. Entonces, hoy por hoy tenemos que mantener el costo de la plataforma de cobre y de la plataforma de fibra. Y la de cobre no recibe los ingresos suficientes para pagarse. Entonces, todos los años tenemos un déficit de más o menos 38,000 millones que corresponden a la plataforma de cobre. ¿Qué he pedido yo al sector de telecomunicaciones? Bueno, pensemos qué hacemos para que cuanto antes podamos eliminar cobre totalmente. Pero doña Irene, vamos a ver, yo entiendo que es una obligación legal, eso lo entiendo, pero es inteligente tener que encargarse y seguir promoviendo la telefonía fija, más allá de que lo que diga la ley, que lo tengo claro, pero ¿es un buen negocio? Con cobre no lo es. Con cobre no lo es. Sin embargo, ahí, con nuevas tecnologías sí. O sea, siempre habrá alguien que necesita esa tecnología, ya sea para un tema de una industria, un comercio, etcétera, ¿verdad? Que no solo va a depender de telefonía móvil. ¿No se lo podemos dejar a operadores privados? Digo, ya que en la dinámica están en competencia también en telefonía fija. ¿O necesitan la infraestructura del ICE? No sé, si yo vivo, yo pongo ejemplo, en San Vito, y entonces ahí solo hay cobre y yo quiero IP, no es más fácil que en lugar de que el ICE desarrolle toda su plataforma IP hasta San Vito, y que algún operador privado local que la ofrezca la brinde ahí, o necesita la plataforma del ICE? No, vamos a ver. ¿Qué es lo que sucede ahí? Y por eso es que cuando se hace la ley 8660 se crea Fonatel. Es que no a cualquier operador le va a interesar llevarle esa tecnología a un área donde no le va a ser rentable. Entonces, hoy por hoy, con Fonatel es que se está tratando de disminuir esa brecha tecnológica. O sea, y a lo que aspira el país es a llegar 100% con fibra en todo el país. ¿Qué es lo que sucede? Que yo en este momento no puedo, la ley no me permite sencillamente desconectar a todos los que están con cobre. No, claro, yo por eso le dije, yo entiendo la obligación legal, pero quisiera saber, si estuviera en su poder, que no lo está claramente, ¿cuál es la decisión más inteligente? Eliminar el cobre, totalmente. Ya, de inmediato. Totalmente. De hecho, hemos estado analizando cómo lo hicieron en otros países, porque este problema ya lo resolvieron en otros países. Entonces, por ejemplo, Francia y Noruega hicieron un programa en donde en cuestión de un año dotaron a todo el mundo de un teléfono móvil y hicieron el apagón del cobre. Sin embargo, nosotros en algunos lados no podemos garantizar la cobertura, ¿verdad? Estamos hablando en zonas fronterizas o en zonas muy alejadas. Entonces, hay que pensar en una mezcla de cómo lo hacemos, de soluciones, exactamente. ¿No se podría promover un apagón de cobre en términos generales? Sí se podría, pero tenemos que tener la solución y no dejar a nadie desconectado. Ok, por la obligación legal que tiene. Incomunicado, exactamente, no es incomunicado. Ok, sí. ¿Ese es el único elemento respecto a las finanzas que viene de telecomunicaciones o también tiene que ver algo con telefonía móvil? Con telefonía móvil seguimos teniendo, digamos, la mayoría. Sabemos que eso es un mercado muy cambiante y muy dinámico y que tenemos que estar siempre renovando
porque lo que le interesa hoy a algún sector, en un año ya no le interesa. Y pongo el ejemplo de la voz. O sea, en algunos años nosotros nos enfocábamos en paquetes para dar más minutos de voz a la gente. Y ya hay un sector de la población que no usa voz, usa solo WhatsApp y usa los mensajitos de voz, pero no llama a hablar. Y a mí eso me llama poderosamente la atención, porque volvimos a la época del walkie-talkie, sí. ¿Verdad? Donde yo hablo corto, la otra persona habla corta, ¿verdad? Y ya no hablamos simultáneamente. Después, otro tema que cambió radicalmente es el asunto de los datos. O sea, cuando ya se empezaron a cobrar o a descontar las descargas, un sector de la población no invierte en un plan costoso que le dé descargas, sino que busca de esquina en esquina el Wi-Fi gratis. Claro. Y entonces ya no invierten en un plan de descarga, sino que se pegan a las redes gratuitas. Entonces, las condiciones van cambiando y cambian muy rápidamente. Nosotros tenemos el reto, si queremos seguir manteniendo la mayoría de clientes en Colby, de estar alertas a cuáles son los gustos, las preferencias y las necesidades de los clientes y lograr satisfacerlas en tiempo y en calidad. Sí, de hecho, hasta hace un tiempo lo estaba intentando revisar en ese instante, pero no le llegué a tiempo. Vamos a ver si le llego a tiempo aquí. Sí. Un plan de Colby, un plan postpago. 35, el más barato, 8,000. 35 minutos a cualquier red. 4 gigas de capacidad contratada más 1 giga de capacidad con portabilidad. 12 megabytes de velocidad de navegación en 4G y uno puede alcanzar hasta 50 con la red de 4.5. Lo que yo nunca he entendido, y de hecho no lo he entendido desde hace 2 años, 30 SMS a cualquier red. Yo recibo como 1 al mes y soy usuario intenso de mensajes de texto, y creo que la última vez que mandé un mensaje de texto, SMS, tuvo que haber sido hace 1 año. Cada vez que he llegado a renovar mi plan, y entonces me dice, vea, tiene la opción, tiene 300 mensajes de texto, y ¿para qué me cambian los mensajes de texto por lo que quiera? Me parece uno de los elementos muy puntual que me demuestra que están un poco desfasados. Tal vez para algunos clientes sí, pero vieras que hay otros que no, ¿sí? Y te voy a decir cuáles no. Ajá. Por ejemplo, todos los comercios que ofrecen promociones lo hacen con mensajes de texto. Entonces, a mí al día me llegan varios del Verdugo, del Banco Nacional. Pero usted no los paga. Yo no los pago, pero alguien sí los está pagando. Claro, pero ese alguien, es que por ejemplo, revisé mi plan. Ok, mi plan tiene 2.500 mensajes de texto. El mío, o sea, yo pago al mes al ICE 2.500 mensajes de texto que no uso ni uno. Yo entiendo que las empresas en un contrato empresarial lo usen, pero la gente, permítame el nombre, los civiles, ¿para qué pagamos mensajes de texto? Sí. Más allá de pelearme por mensaje de texto, doña Irene, lo que quiero conceptualizar es que a veces podríamos ir muy desfasados. En ese elemento que pareciera ridículo, uno dice, a esta altura, y no solo ustedes, los otros operadores también, mensajes de texto, ¿para qué? Nadie usa mensajes de texto. Yo quisiera ver si nos cuesta tantísimo proyectar bien, en términos generales. Hablamos del DICIS ahora y usted me dijo, no, Randall, es que era imposible, es una disrupción enorme, ok, pero es que calculamos mal en general, puede ser por temas de disruptores, la generación eléctrica, calculamos lo de los mensajes de texto un poco mal, lo del reventazón nadie se paró a decir, que tal vez a esta altura yo hubiera agradecido que cuando íbamos casi terminando el reventazón alguien hiciera la pregunta que usted hizo, y bueno, podemos parar un momento y ver para qué estamos haciendo esto, y con la investigación darse cuenta de que íbamos a tener una superabundancia de generación eléctrica. Pareciera que no somos los mejores proyectando, aunque no sea culpa nuestra. Yo tal vez ahí quisiera aclararte que tampoco es que tenemos una super producción, ¿verdad? Porque... bueno, voy a quitarle superabundante y lo voy a dejar abundante. ¿Le parece? Así negociamos. Así negociamos. Es que es diferente ser suficiente, ser abundante. Y tengo la impresión de que nosotros somos abundantes. Vieras que tampoco así tan. O sea, no necesitamos desarrollar
nada grande en los próximos 4 o 5 años. No ocupamos. Bueno, eso es poquito tiempo. Exactamente. ¿Por qué? O sea, sí se espera que podamos reactivar un poco más con todo el tema del transporte eléctrico, ¿verdad? Que se espera que el tren de pasajeros sea eléctrico, que el tren de carga sea eléctrico. Aún así, con esos proyectos, nosotros podemos hacerle frente con la capacidad instalada. ¿Qué es lo que sucede? Que estamos tratando de prender lo menos posible Garavito, la planta térmica, ¿verdad? Pero en un año como este, se ve claramente en comparación el enero del 2019 versus el enero del 2018, son abismalmente distintos. Okay. Abismalmente, o sea, en esta época hemos tenido un comportamiento totalmente inusual de los proyectos eólicos. Cuando en la mayoría de los años el viento está dándole tieso y parejo, en esta época hemos tenido días donde no sopla ni una hoja. Okay. Y estamos hablando que son casi 400 megas de energía eólica, que en una época como esta, cuando no tenemos agua, hemos tenido que prender Garavito. Podríamos, no sé si la información está tan cruda, pero nosotros podríamos basarnos en elementos objetivos de decir, bueno, sí, el año pasado no se nos sobró un 10% de generación eléctrica y este año solo 1 o nos faltó 1. Ese dato existe, como lo estoy preguntando. Uno podría sacar ese dato y va a depender mucho, o sea, uno lo podría hacer incluso mensual. Claro. ¿Verdad? No, pero digamos, como decir, bueno, sí, el año pasado, Rondal, es cierto, tuvimos más generación eléctrica, no sé, 20%, sí. Pero este año nos va a faltar un 20%. Sí, ese número se puede estimar. Ok, pero no está. En este momento... Yo no pretendo que tenga todos los datos a mano, Irene, pero sí. Existe. Sí existe. Sí existe, o sea, porque nosotros tenemos, por ejemplo, los datos de cuando tenemos energía disponible para colocar en la red centroamericana. ¿verdad? Claro. Y ahí es cuando entramos a negociar y a ofertar. Entonces, o sea, ¿cuál es la condición de Costa Rica? Costa Rica lo que exporta son los excedentes. Entonces ahí tenés el dato de qué fue lo que me sobró en cierto momento y qué fue lo que pude exportar, o lo que no pude exportar por la restricción que tengo en Nicaragua con la red de transmisión. Okay. En situación financiera clara y objetiva, sí. Hoy el ICE tiene pérdidas hoy. En este momento sí, tenemos números rojos. ¿Cuál es el déficit? Yo hice, no tengo el dato todavía porque el cierre del 2018 todavía no lo tengo. Okay. Cuando yo hice la conferencia de prensa, lo que dije fue una proyección. Lo que sí sé es que vamos a salir un poco mejor porque cerramos el año con un diferencial cambiario que nos favorece un poco. Claro, baja un poco. ¿En rojo vamos a estar? Sí, pero no tan en rojo. Era 314 millones, algo así. 314 mil millones. Ajá, 314 mil millones. Entonces, vamos a ver, va a ser menos que eso. No estamos en rojo colorado, sino... Como cuando usted va manejando por Waze, ¿verdad? En Waze usted ve un rojo oscuro que usted dice, esto es un presón. Y un rojo más clarito, hay una presa. Sí. Okay. Aún así es un rojo en el que hay que tomar medidas. Sí. Entonces, cuando yo hice la conferencia de prensa el año pasado, noviembre del año pasado, o sea, de una vez ya puse un equipo a trabajar en una hoja de ruta con acciones concretas para que vayamos saneando las finanzas de la institución. Esa hoja de ruta me la presentaron a inicios de enero, la vamos a oficializar la próxima semana internamente y vamos a empezar ya la tarea de sentarnos con los diferentes bancos a buscar opciones de cómo mejoramos las finanzas de manera que seamos menos sensibles a las fluctuaciones cambiarias, tengamos menos presión sobre los covenants y los bullets y etcétera, y podamos tener por los próximos años una mejora en la parte financiera. ¿Y cuánto duraríamos en sanear las finanzas? Según, no le voy a pedir los detalles de esa hoja de ruta porque entiendo que está un proceso interno. Pero no sé si me puede contar eso. Yo voy a ser bien honesta, o sea, yo me voy y el que va a ver mejores números es el que sigue. Okay. Pero digamos, uno podría decir, bueno, en 8 años habremos recuperado. Menos de 8. Menos de 8. En menos de 8. También yo cuando usted hizo la conferencia, yo dije que señora más valiente, doña Irene, porque el ICE siempre se ha manejado como el Mossad, es un absoluto secreto cualquier cosa que se mueva ahí. Uno entiende el elemento de incompetencia, ¿verdad? Pero yo creo fielmente, y yo soy un apasionado por el acceso a información pública,
que el ICE, no en su gestión, doña Irene, sino en las gestiones anteriores, ha aprovechado el tema de competencia para no dar a conocer otros datos que a mí me parece que son absolutamente públicos. No sé si comparte conmigo esa apreciación. De hecho, esa conferencia fue como el primer paso en esa línea. Todo el mundo se asustó, todo el mundo decía, ¿pero qué está haciendo el ICE? Está dando a conocer su información financiera que habían mantenido como el santo de los santos en el templo judío, donde nadie podía entrar. Bueno, los estados financieros siempre se publican en la página ya los auditados, ¿verdad? Ahí están. Sí. Yo lo hice más público, ¿verdad? Hasta la Contraloría se había peleado con ustedes un montón de... Con ustedes, digo, usted no estaba, pero se había peleado con el ICE un montón de ocasiones. Yo sí estoy totalmente comprometida en el apoyo al país para entrar a la OCDE. Sí. Y la OCDE es muy clara en esas buenas prácticas de transparencia y rendición de cuentas. Entonces, estamos ya trabajando en un tipo de informe de rendición de cuentas que sea accesible a toda la población. Y yo espero que ya el siguiente informe que yo dé de rendición de cuentas sea mucho más amigable para la gente y más accesible para la gente. Claro, pero usted sí tiene... Usted es muy hábil contestando, entonces me contestó todo a futuro, pero efectivamente el ICE, según su apreciación de cuando llegó, se había aprovechado ese elemento de ser el ornitorrinco del que me habla para no dar a conocer o ser tan transparente en el tema financiero. Yo creo que históricamente en el ICE se ha tenido como esa cultura de yo soy el ICE y esta es mi información, ¿verdad? Se había tenido mucho de esa cultura. Incluso yo vengo, porque vamos a ver, yo crecí en el ICE profesionalmente, ¿verdad? Luego me voy a la cooperación alemana y luego me toca ser viceministra. Entonces, en ese camino fuera del ICE, yo me doy cuenta que el ICE es una pieza más en el desarrollo de este país. No es la única. Claro, pero a veces se crea una república independiente. Entonces, el tema de la república independiente, ¿verdad? A mí me tocó vivir eso estando afuera, ¿verdad? Entonces yo llego y digo, es que no somos una república independiente. Somos parte de, y tenemos que aprender a trabajar en equipo. Y tenemos también que aprender a reconocer cuando nos equivocamos en algo, ¿verdad? Entonces, incluso tengo una anécdota de cuando fui a reunirme con el personal de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. La gente de Fuerza y Luz me dijo, ¿y usted también nos va a ver hacia abajo? Yo dije, no, o sea, no los voy a ver hacia abajo. Ustedes son parte del grupo y los voy a ver horizontal. Entonces, y la gente de la CNFL me decía, es que nosotros también somos buenos haciendo las cosas y nos gustaría que de vez en cuando nos vean y incluso aprendan de nosotros. Entonces ese mensaje es el que yo he tratado de calar en toda la organización. Somos un grupo y todos tenemos fortalezas y debilidades y tenemos que aprender a conocer esas fortalezas y esas debilidades y a trabajar más en equipo. Bueno, entonces usted le imprimió a Alice menos pedantería, de alguna forma. Bueno, esas palabras de Randall son... Es que a veces, realmente se lo digo, a veces eran muy pedantes, como institucionalmente hablando, ¿no? Esto es nuestro, nadie lo toca, nadie se mete, y además somos Doña Toda, discúlpeme, somos Doña Toda haciendo todo. Resulta que cuando uno se mete no son Doña Toda haciendo todo. O sea, realmente había elementos que usted lo traduce en palabras mucho más correctas que las mías, diciendo, hey, hay que reconocer si nos equivocamos. Hablemos de otro punto Víctor, ¿cuánto llevamos del programa? Porque es que yo necesito vivir mentalmente los temas, pues si no me quedo así. 40 minutos. Ok, llevamos un montón hablando. Hablemos de telefonía móvil un momento. ¿Tiene los datos a mano, doña Irene, de cómo andamos en telefonía móvil? Yo, claramente, el Colby es el operador dominante, pero ¿cuán dominantes somos? Digo, porque el Colby es estatal. Los datos exactos no los ando aquí, pero sí andamos arriba del 60%. Arriba del 60%. Eso significa que hemos perdido buena parte como Estado. Vieras que, de hecho, estamos mejor que cuando yo hice la conferencia de prensa. ¿De verdad? Sí. Entonces, y ese dato me lo van a confirmar ya en un par de semanas, pero
vamos a ver, cuando yo tuve toda la información enfrente mío y que yo dije, bueno, no, aquí hay que hacer un alto en el camino y hay que definir estrategias en cada punto, en ese mismo momento, telecomunicaciones, ok, replanteen la estrategia. ¿Por qué estamos perdiendo portabilidad? Replanteen a ver qué es lo que está pasando, qué fue lo que pasó, y se hizo. Y hemos recuperado un porcentaje muy importante de esos clientes. Ok, la gente se estaba pasando a otros operadores. Sí. Y en los últimos meses han logrado recuperar gente que se estaba pasando. Sí. ¿Y tiene idea de por qué? Son estrategias de la competencia. O sea, en cierto momento ofrecen un paquete con algunas características y el cliente le suena atractivo y se pasa. Y lo que sí hemos visto es que no siempre se les cumplen esas expectativas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que yo le he dicho? Pues no solo es el sector de tele, sino en electricidad también. Tenemos que lograr enamorar al cliente, ¿verdad? Y que sea más fiel, ¿verdad? Entonces que sea chiva hacer Colby. Sí, por supuesto, y otro montón de adjetivos más. No, claro, uso chiva porque engloba un montón de cosas. Sí. Porque un día eso me tocó ir a renovar mi plan, por ejemplo, y me sorprendió cuando la persona que me atendió me dijo, ok, ¿qué querés? WhatsApp más Waze, WhatsApp más Waze, Facebook e Instagram, y entonces dije, bueno, o sea, uno nota, digamos, y eso fue en los últimos meses, uno nota un crecimiento en cuanto a la estrategia adecuada, excepto los SMS, por favor, de Irene, excepto eso, a la forma en que todos consumimos Internet hoy. Digamos, WhatsApp debe ser la aplicación más usada en Costa Rica, sin duda alguna. Sí. ¿Verdad? Entonces, y Waze también. No, y Waze también. Sí, por eso. Por las presas todo el mundo se pega a Waze. Por eso parecía increíble que no existiera, no solo de Colby, de las otras operadoras, era increíble que no existiera una estrategia que aprovechara algo de WhatsApp. O sea, yo uso pospago, pero hay un montón de gente prepago que anda corriendo a ver cómo le pone 1,000 colones solo para hablar por WhatsApp. Sí. Y entonces, esa adecuación la han hecho. Sí, exactamente. Igual el otro tema es el servicio al cliente. Y el servicio al cliente en toda la cadena, no solo el frontal, sino también el técnico que va a instalar la fibra en la casa, el técnico que está en la calle arreglando algo y la persona se le acerca y le dice, ¿cuándo va a volver la luz? En fin, o ¿cuándo va a volver el internet? Ese trato tiene que ser siempre positivo y siempre buscando que el cliente se sienta satisfecho. Ese cambio no se logra de la noche a la mañana, ¿verdad? Estamos trabajando fuerte en eso. Yo siempre pongo el ejemplo de que tenemos que ser tan flexibles y tan versátiles porque los gustos generacionales son muy distintos. Entonces, lo que le interesa a un gamer es muy diferente a lo que le interesa a un empresario, ¿verdad? Entonces, esa flexibilidad y esa versatilidad para poder llegarle a la necesidad y al gusto. Entonces, sí hemos venido trabajando, hemos logrado revertir el comportamiento que teníamos el año pasado y sabemos que eso es una lucha de todos los días. Claro. En estrategia, que inclusive se amplía un poco más, por ejemplo, en Internet de casa, y se lo cuento porque me ha pasado, yo muchas veces utilizo historias reales propias para demostrar algún fenómeno. Yo tengo Internet avanzado y cable avanzado de Colby, ¿verdad? Y entonces, y ya tengo varios años teniéndolo. Entonces hay gente que me dice, mira, ¿cuál Internet me recomendás vos? ¿O cuál cable me recomendás vos? Y yo digo, bueno, el de Colby avanzado, ¿verdad? Entonces resulta que a los 2 días digo, ¿y cómo le fue? Dicen que aquí no llega. Ajá, pero estás como a 1 kilómetro mío. Entonces, sí, pero no, dicen que llega hasta el poste de la esquina, digamos, y de ahí no pasa más. Ok, ¿y te dijeron para cuándo? No tienen idea de cuándo llegará la red de fibra que se necesita para esto hasta ese sector. Entonces, y por supuesto que esa persona que quería conseguir los servicios del ICE, va a tener inmediatamente que conseguir otro proveedor y el ICE va a perder un cliente inmediatamente, pero además lo llenan de incertidumbre, porque entonces le preguntaré ¿cuándo llegará? No sabemos cuándo llegará. ¿Usted siente que esa parte del servicio al cliente se ha ido variando? Tiene que cambiar. No te voy a decir que ya cambió porque no es cierto, pero sí estamos trabajando para cambiar eso, para mejorar también los tiempos de atención al cliente. Estamos trabajando fuertemente en eso. De cobertura de fibra, insisto, alejándome del número exacto, yo no pretendo que un jerarca de una institución o una jerarca de una institución tan compleja
usted sepa todos los datos de memoria, pero en cuanto a cobertura en fibra óptica, andaremos muy largo de Todavía nos falta bastante, y ahí es un tema también que... ¿Más de la mitad, doña Elena? Sí, más de la mitad. Nos falta muchísimo. Sí, falta mucho. El tema ahí también es que fibra, no hay todavía suficiente mano de obra que maneje la tecnología de fibra, que es totalmente distinta al cobre. Entonces, estamos en este momento buscando alianzas para que podamos tener más técnicos en fibra, porque en este momento hay muchos frentes abiertos con el tema de fibra, ¿verdad? Porque no solo es, digamos, esa planificación de crecimiento que tenemos por los diferentes sectores del país, porque nosotros, a diferencia, digamos, de mucha de la competencia, sí seguimos teniendo dentro de nuestro ADN el tema de que el derecho lo tenga todo el país, no solo las áreas urbanas. No solo lo que le resulte rentable. Exacto. Entonces, sí nos hemos enfocado. Uno de los proyectos que yo heredé y que me parece sumamente interesante es que de los lugares que tienen ya 100% fibra es Santa Teresa y Montezuma. Esa zona está 100% con fibra. Que son muy turísticas. Exactamente. Pero tenemos también los proyectos de Fonatel. O sea, el ICE ha sido muy, muy activo en ofertar los proyectos de Fonatel, que Fonatel tiene varios proyectos que llevan fibra a zonas alejadas para poder darle servicios de calidad a las escuelas, a los centros de salud, a lo que no es rentable. Etcétera. Exactamente. Entonces, el ICE en este momento tiene un montón de frentes abiertos en materia de colocación de fibra. Sí. Tras de eso también fuimos los valientes en ofertar conectividad en zonas indígenas. Estamos esperando que Fonatel adjudique, pero fuimos los únicos oferentes. Entonces ahí abrimos otro oferente más de trabajo para llevar conectividad. Hablemos de otro giro de negocios, que me va a llevar a un tema también muy amplio. Y también es una historia personal. Yo tengo una relación extraña con el ICE. Le contaba que tenía internet y cable y televisión avanzada, que es por fibra óptica. Resulta que hace unos meses, un año, tal vez un poquito menos, me llama mi esposa y me dice, mira, es que vine al ICE a hacer una vuelta y me dicen que que tiene un servicio más barato que el que tenemos nosotros en televisión. Entonces le dije, ajá, pero nosotros tenemos, para mí, digamos, el mejor servicio disponible. No. Dicen que eso no sirve para nada, que sirve más el de cobre. Claro, cuando me dijo el de cobre, yo caí en cuenta de lo que estaba haciendo el vendedor. Entonces le dije, pregúntale si es del ICE o es de Cablevisión. Y me dijo, se lo voy a pasar. Muchacho, no entiendo cómo el cobre va a ser mejor que la fibra. No, es que es igual, o sea, realmente es igual, usted usa fibra, usa cobre, y yo le dije, no, usted con el cobre tiene una pérdida además de transmisión de datos, y me dijo, no, este cobre es buenísimo, no pierde nada. Le dije, ¿usted es de ICE o de Cablevisión? Y me dijo, no, de Cablevisión. Y entonces ya entendí que lo que me estaba vendiendo era un servicio más malo, cobre, ¿verdad? A punta de, y yo dije, qué complicado para el ICE, digamos, porque le está quitando un cliente de su servicio más avanzado para intentar una venta de un servicio más malo que ese avanzado, simplemente por esto. Esto me lleva a hablar de Cablevisión, por supuesto. ¿Qué pasó con Cablevisión? ¿Me puede explicar sencillamente, o en términos sencillos, qué pasó con Cablevisión? Esa es otra herencia, que una adquisición que hace el ICE alrededor del 2013. Cablevisión se compra con un objetivo, ¿verdad? Y es empezar a llegar a clientes con el tema de televisión, de entretenimiento. Prender cable. Exactamente. Y cuando uno revisa el caso de negocio empieza a analizarse como en el 2008, donde tenía mucho más sentido adquirir una cablera, porque era lo que en ese momento, digamos, que los análisis arrojaban. Cuando yo ingreso, de los primeros informes que recibo en el consejo directivo es un informe de cómo está Cablevisión. Yo conocía un poco el tema porque al ser viceministra revisaba el informe de gestión
Sin embargo, yo me concentraba más en la parte de electricidad porque el tema de tele le corresponde a mi SIT. Sin embargo, el informe se revisa de manera grupal y se le presentan las observaciones a Consejo de Gobierno de manera grupal. Entonces, pues había las condiciones en las que estaba Cablevisión. Entonces, cuando yo recibo el informe, tenemos una discusión en el Consejo Directivo y yo planteo que hay que tomar una decisión con Cablevisión, porque es una empresa que no ha dado los resultados que se esperaban cuando se adquirió. Que perdió el 52% de su patrimonio en los últimos años. O sea, que da pérdidas enormes. A eso sumémosle, o sea, eso sucede de recién que yo ingreso, y como al mes me llega un informe. Vender el sistema ese, doña Irene. Están desesperados por vender de cualquier forma. Al mes de estar yo en el ICE, recibo un informe de la Contraloría sobre Cablevisión. Y ese informe se analizó en el Consejo Directivo y se vieron cuáles eran las recomendaciones. Y la Contraloría dice, bueno, tienen que tomar una decisión, ¿verdad? Sin embargo, ya el Consejo Directivo había dicho, hay que tomar una decisión, y habíamos pedido escenarios de qué se puede hacer con Cablevisión. Porque fue un pésimo negocio. No fue un buen negocio. Digo, fue un pésimo negocio, Irene. Bueno, entonces... No, es que le voy a decir una cosa. Un día de esos me pasó exactamente lo mismo con la ministra de Justicia, a quien le mando un saludo a doña Marcia González. Porque yo entiendo que políticamente uno puede decir, no, suave, es que lo correcto es que yo hable desde el día que llegué hasta adelante y no meterme con los jerarcas anteriores. Pero realmente yo creo que es una responsabilidad del cargo, y yo no personalizo, digamos, respecto a las decisiones que tomaron nosotros. Lo que pasa es que me parece un rol institucional de decir, o sea, fue un pésimo negocio, compramos Cablevisión y desde que lo compramos ha perdido la mitad de su patrimonio. Bajo ese argumento, yo le pregunto a usted, ¿fue un pésimo negocio, doña Irene? Fue muy mal negocio, y de hecho pues nosotros sí ya remitimos la información a la Fiscalía para que ellos investiguen, porque... otra de las observaciones que se hacen en el informe tiene que ver con qué se compró, qué realmente se compró, si se pagó el precio justo por lo que se compró. Y esa pues será una investigación que le tocará hacer a la Fiscalía. Entonces, al final... Porque los únicos contentos son los dueños anteriores de Cablevisión. Vendieron un negocio que se estaba yendo de pique y se lo vendieron al ICE. Probablemente ellos son los que están... Ellos hicieron un buen negocio. Satisfechos. Bueno, entonces vamos a ver. ¿Ustedes recuerdan cuánto compró el ICE de Cablevisión? No recuerdo ahorita. Bueno, yo lo voy a buscar. Mira, es que yo tuve un compañero en el ICE que tenía una memoria para los números. Y yo soy... O sea, mi disco duro ya no me da para tanto. No me da para tanto, pero Adriana dice que 13 millones. 13 millones de dólares. 13 millones de dólares. Ok, entonces vamos a ver. Se piden escenarios de qué podemos hacer con Cablevisión y al final se dice, ok, vamos a absorber la operación de manera que también nos garanticemos que esa tecnología se ofrece en aquellos lugares en donde todavía nos falta llegar con fibra, ¿verdad? Y también vamos a aprovechar los técnicos que nos puedan colaborar con la instalación de fibra, ¿verdad? Entonces sí, se define un plan de varios meses para hacer esa absorción, de manera que los clientes que ya tenía Cablevisión se mantengan, e incluso esos clientes a los que ya estamos llegando con fibra, se les pueda hacer el cambio a fibra y ofrecerles más servicios del que ofrece únicamente Cablevisión. Permítame ir a la pausa comercial. Vamos a hacer solo una pausa, vamos al corte comercial y regresamos con doña Irene Cañas, que es presidenta ejecutiva del ICE. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Gracias por estar con nosotros en Matices. Estamos con doña Irene Cañas, la presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Electricidad. Hablamos de finanzas, hablamos de telefonía móvil, hablamos de Cablevisión.
hablemos de lo que pasó en la junta directiva, con los directivos, que separó el Consejo de Gobierno. Vieras que de eso no puedo hablar, porque está en investigación. Claro, pero vamos a ver. Puede explicarme, yo entiendo y créame que soy muy respetuoso de las investigaciones, pero ¿podría hablarme del origen y paramos en el arranque de la investigación? Es que es parte de... Bueno, o sea, lo que podría decirte es que lo que puedo explicar, y ahí sí voy a explicarlo, es los miembros del Consejo Directivo del ICE son nombrados por el Consejo de Gobierno, o sea, por el presidente y sus ministros. Varias personas han preguntado, bueno, ¿cómo funciona ahora el ICE sin Consejo Directivo? ¿Verdad? Entonces, tal vez voy a tratar de explicar la estructura que tiene el Consejo y cuál es el papel que tiene el Consejo de Gobierno. ¿Verdad? El Consejo Directivo es un órgano colegiado que está conformado por 7 personas. Y en la ley del ICE se establece que la presidenta ejecutiva del ICE es la presidenta del Consejo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay otros 6 miembros. La ley del ICE indica que 3 tienen que ser ingenieros, 1 tiene que ser abogado, otro tiene que ser licenciado en informática y el otro tiene que ser de la especialidad de ciencias económicas. Esa es la composición que tiene. La ley indica que se elige 1 por año y se eligen por 6 años. Entonces, el Consejo de Gobierno es el que los elige. Y el Consejo de Gobierno es el accionista de las instituciones públicas. Entonces, el Consejo de Gobierno es libre de decidir si se quedan o si se les hace un órgano director, que es lo que en este caso se decide. Para investigarlos. Lo que el Consejo de Gobierno, por medio de la conferencia de prensa y lo que ha salido en todos los medios, se están investigando varios temas. Entre algunos de esos temas está el asunto de que el Consejo Directivo hace varios años decidió quitar de la estructura la gerencia general, la figura de la gerencia general. Y la Procuraduría General de la República, a finales de diciembre del año pasado, contesta una consulta que hace la auditora interna en relación a la gerencia general. Y la Procuraduría, que es el abogado del Estado, le dice a la auditora, la gerencia general está creada por ley, no se puede eliminar de la estructura. Decisión suya. Exacto. Entonces, le dice a la auditora, bueno, ahora hay que revisar lo actuado durante el tiempo que no hubo gerencia general. Entonces, ese, digamos, es un elemento. El otro elemento que también ya Casa Presidencial pues compartió es el tema de el presunto pago irregular de cesantía a funcionarios que en casos puntuales, funcionarios del ICE que se trasladaron a RACSA, se les pagó el derecho de cesantía. Igual funcionarios del ICE que se pasaron a gestión de cobro, que es una nueva empresa que tiene el ICE, también se pasaron del ICE a gestión de cobro y se les pagó la cesantía. Entonces, en este momento, el Consejo de Gobierno toma la decisión de abrir un órgano director e investigar lo actuado por los miembros del Consejo Directivo. Entonces, los suspende y justamente hoy el Consejo de Gobierno publica en medios de circulación nacional que se abre a recibir atestados de personas que estén interesadas en ser parte de ese Consejo Directivo. Ahora, se dio plazo, creo que hasta la próxima semana, de recibir atestados y es el Consejo de Gobierno quien evalúa a los candidatos y nombrarán un Consejo Directivo temporal mientras que se procede con toda la investigación. Ok. Esos 2 elementos que usted me ha dado respecto al cual se abrió el órgano director, ¿son los únicos 2 elementos o son los 2 elementos que me puede decir porque son públicos? Esos son los que le puedo decir porque son públicos. Hay otro elemento que tiene que ver con el nombramiento interino del gerente general, que eso está en investigación también. Entonces se está analizando cuál fue el procedimiento para ese nombramiento. Es el de don Jaime Palermo. Sí, señor.
Ok, esos son los 3 elementos que está investigando el Consejo Director. Consejo de Gobierno. Sí, perdón, el Consejo de Gobierno. Sí, así es. Entonces, digamos para tranquilidad de los que nos están escuchando, que varias gente dice, bueno, pero ¿cómo funciona? El papel del Consejo Directivo es un papel más estratégico, ¿verdad? Y en este momento, digamos ya, también digamos que por ley el Consejo Directivo tiene que aprobar el presupuesto, tiene que aprobar los presupuestos extraordinarios, y sí hay ciertos temas que sí o sí debe aprobar. Sin embargo, esa gran mayoría ya fueron analizados y fueron aprobados al final del año pasado o inicios del próximo. Entonces, el ICE tiene una estructura que permite que el resto de los niveles jerárquicos continúen operando con normalidad. Entonces todo opera con normalidad y se está a la espera de que el Consejo de Gobierno nombre a los directores temporales para continuar con la operación del instituto hasta que se termine la investigación. El pago de las cesantías, ¿cuánto dinero fue? ¿Lo conoce? Me parece que anda alrededor de 170 millones de colones. Que son 36 funcionarios. No es mucho más que eso. ¿Más que 36? Sí, porque en algunos casos se le pagó de cesantía 75 millones de colones a una persona. No, es más que eso. ¿Más que esas personas? ¿Más que 36 personas? No, son okay. 36 personas de RACSA. ¿Sí? De gestión de cobro creo que andamos por 16 personas. Ok. Para que la gente también nos comprenda un poco esto de las cesantías. Monumental es de Central de Radios. Central de Radios es una empresa del grupo Repretel. Es como si la empresa me dijera, mira, Randall, vos mañana vas a dejar de ser director de Noticia Monumental para pasarte a hacer algo en Repretel y que me pague cesantía por eso, cuando es exactamente la misma. Son empresas diferentes, pero es exactamente el mismo grupo económico. Eso es lo que se está investigando. Sí, también uno de los ejemplos que doy yo más sencillos es que la definición de cesantía es, la cesantía es un apoyo que se le da a una persona que se va a dejar sin trabajo, que se le va a cesar. Sí. O sea, que uno lo está liquidando porque ya no le va a dar trabajo. Entonces la cesantía justamente es para apoyar a esa persona que se va a quedar sin trabajo. Claro. Entonces ya sea que estás en Central de Radios, pero pasas a Repretel, no te estás quedando sin trabajo. ¿Y el ICE da 8 años de cesantía? No, da 8 años a partir de la nueva ley. Sin embargo, anteriormente, los que estaban en planilla fija tenían 20 años de cesantía. 20 años de cesantía. 20 años de cesantía. Hablemos de RACSA. ¿De RACSA? Le extrañará mi pregunta tan amplia, pero ¿qué hace RACSA? Hace muchas cosas. Hace muchas cosas. RACSA tiene varias plataformas interesantes de apoyo principalmente al sector público. Sin embargo, en la nueva estrategia que se lanzó hace unas cuantas semanas, queremos también ofrecerle servicios a las pymes. Ahora pues hay mucho a nivel de comercio y a nivel de pymes que podríamos ofrecer nosotros servicios de facturación, servicios también de poder llevar toda el manejo de una pyme con plataformas inteligentes. Otro proyecto interesante que está haciendo RACSA es el apoyo a municipalidades en tema de ciudades inteligentes, con servicios de vigilancia, con servicios de información en tiempo real, de la temperatura, el pronóstico del tiempo. Entonces sí hemos estado innovando mucho en los servicios que puede dar RACSA. Ok. ¿Es rentable RACSA? En estos momentos es rentable. Sí, porque digo, por lo menos de lo que yo me acuerdo, cuando yo conocí RACSA era el encargado del internet. Después se le buscó qué hacer para no cerrarlo. Ahora tiene mucho que hacer y sí tenemos proyectos bastante interesantes con el sector público y, como te comentaba, con las municipalidades se están haciendo proyectos muy bonitos. A mí, por eso la clave, digamos, de la pregunta ¿es rentable? Sí es rentable. Pero igual tenemos que trabajar muy duro porque los gustos y las necesidades, al igual que con la telefonía móvil, cambian.
Y entonces se busca siempre esa agilidad para poder responder a las necesidades del cliente. Volvamos a lo macro en los últimos minutos del programa. ¿Cuál es el reto más grande del ICE en este instante? ¿Es el tema de las finanzas? El reto más grande que veo yo es volver a ser un pilar en el desarrollo del país. Nosotros vamos a cumplir 70 años en mes y medio, 2 meses. Y hemos hecho la tarea para la cual se nos creó, ¿verdad?, que es llevar electricidad y llevar conectividad, comunicación. Y el reto más grande es volver a ser ese pilar por 70 años más en el futuro y hacerlo de una manera eficiente, transparente y sacando el máximo provecho de los recursos y haciéndolo de manera sostenible. Entonces el reto es, para mí, se resume en una reinvención. Tenemos que reinventarnos y eso implica y lleva intrínseco la parte financiera. El papel del ICE en el proceso de descarbonización es un papel muy importante porque la gran piedra en el zapato es el sector transporte y las emisiones del sector transporte, y la solución tecnológica que tenemos a la mano es el transporte eléctrico, y más con una matriz eléctrica producida con fuentes renovables. Entonces tiene todo el sentido que nosotros tomemos la bandera y vayamos adelante apoyando al país en esa transformación al transporte eléctrico. La pregunta que me hacías de Raxa, otro papel importante que tiene el grupo ICE en la descarbonización es todo aquello que podamos hacer por gobierno digital y por todos los trámites que se puedan hacer de manera digital. Así evito que la gente salga a las calles para tener que trasladarse físicamente de un lugar a otro. Es que preparando la entrevista de hoy leí una nota de La República que me hizo gracia, un elemento que usa, o sea, no sé si firma, Johnny Castro, que es el periodista que la redacta. Dice: la feroz competencia de grandes transnacionales en telecomunicaciones y su transformación en el nuevo recope en el campo eléctrico, que yo interpreté como la descarbonización. ¿Será el ICE el nuevo recope en términos de manejar la matriz energética? Yo no me atrevería a decir que el nuevo recope, porque no. Porque el recope no es popular. No es el nuevo recope. O sea, vamos a ver, recope tiene su papel en este momento. Recordemos que los combustibles se utilizan para transporte, pero para otros usos también. Y cuando vamos al sector industrial, hay combustibles que se están usando en calderas y en hornos y etcétera. Sí veo al ICE con ese papel preponderante en apoyar esa transformación en el sector transporte, pero no como el nuevo recope. Okay. No lo veo como el nuevo recope, sino de siempre el ICE que es, pero con nuevas responsabilidades y con nuevos aportes al desarrollo del país. Doña Irene, muchas gracias. Estuvo muy interesante la entrevista, muchas gracias. Y nos faltó tiempo, creo, ¿verdad? Sí. Estuvo bastante entretenida. Sí, además se va muy rápido, realmente la hora y 20. ¿Cuál canción quiere para despedir Matices? Te lo dije fuera de cámaras que me gusta mucho la música. Me gusta muchísimo la música. De hecho, de las cosas que más extraño, porque me hace falta tiempo ahora para escuchar música, pero de mis grupos favoritos siempre ha estado Sting o The Police. Había pensado en una canción, pero creo que no es la más adecuada. Entonces me iría por... Sting tiene algunas ahora bien bonitas, con tinte más social. ¿Cuál podría escoger? Me decías que hay gente que se queda pegada, ¿verdad? Escogiendo la canción. Que le resulta esta la pregunta más difícil de la entrevista. Yo espero que no sea esta la más difícil, no. pero sí hay gente que lo asume así. A ver, el tema es que yo soy mala sabiéndome los nombres de las canciones. Puedo
buscar, a ver, así rapidísimo para no quedarme y no equivocarme con el nombre, pero la tengo en la punta de la lengua. Así que vamos a hacer un poquito de trampa. Y vamos a buscar aquí a Sting. Todo el mundo está esperando. Eso se llama manejar la expectativa. Eso se llama manejar la expectativa en medios de comunicación. Nadie se desconecta del programa. Brand New Day de Sting. Brand New Day. Ajá. Sting. Despido de Matices. Esa canción es del 99. ¿Del 99? Sí, no es que me sé mucho, pero lo estoy viendo en Google. Pero puede haber bajado que sea algo de Sting. Irene, muchas gracias. A ustedes las gracias. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Hasta luego y feliz tarde.